Bienvenidos a todos a esta sesión mensual académica de la Federación Nacional de Neonatología. En esta ocasión me es grato presentarles a la enfermera especialista perinatal Lucía Illescas Correa. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, especialista en Enfermería Perinatal por la FENA-UNAM. Asimismo, es profesor titular del Diplomado de Orientador y Educador Perinatal, coordinadora de enlace de la especialidad de Enfermería Perinatal de la FENA-UNAM, sede Simigen. Asimismo, es instructora en reanimación neonatal certificada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva desde 1999, recertificada en 2023. Es también instructora de BELSO desde el 2016, directora de enseñanza en Simigen desde el 2006, colaboradora en la Comisión Permanente de Enfermería en la elaboración del proyecto de la norma 020 para la práctica de enfermería y obstetricia y perinatal en el Sistema Nacional de Salud y del modelo de enfermería y obstetricia. Socia fundadora de la Asociación Nacional de Enfermería Obstetra y Perinatal, vicepresidenta de la Asociación de Parteras Profesionales. Es conferencista nacional e internacional en temas de salud sexual y reproductiva, con 31 años de experiencia ofreciendo servicios de salud materna, neonatal y de partería profesional a mujeres durante el embarazo, parto, puerperio, lactancia y crianza en el ámbito social y en la práctica privada. Actualmente colabora en la coordinación adjunta del posgrado de Enfermería y Obstetricia de la FENA-UNAM. Y bueno, en esta ocasión nos va a presentar el tema prevención de defectos al nacimiento. Bienvenida, Lucy, y adelante. Muchas gracias, maestra Romero. Para mí es un privilegio y es un gusto el poder estar aquí invitada por la Federación Nacional de Neonatología de México, por el Comité de Enfermería Neonatal y por la Comisión Científica de Enfermería. Gracias especialmente a la maestra Laura Álvarez Gallardo y también a quienes colaboran en esta comisión. También agradezco mucho el que me hayan pedido este tema, puesto que ha sido razón de ser de muchos de los años que llevo, como bien lo decía la maestra Romero, muchos de los años que tengo trabajando han sido a favor de la prevención de los defectos al nacimiento, y es un tema que nos atañe a todos, puesto que muchos de los defectos al nacimiento no necesariamente tienen que ver con malformaciones, y lo vamos a ver a lo largo de esta plática. Me da mucho gusto que estén aquí y les pido de favor que si tienen alguna pregunta, al final de la plática me la hagan saber. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática? Bueno, veremos algunos elementos que introducen al tema, algunos conceptos, cómo está a nivel mundial esta situación y también en nuestro país, cuáles son las definiciones que podríamos tomar en cuenta para poder enfocar los esfuerzos para la prevención, y sobre todo cuáles son los factores de riesgo que afectan las circunstancias que nos atañe el día de hoy. También existe una serie de categorías relacionadas con este tema que nos ayudan a clarificar por qué en algunos casos podemos hablar de condiciones prevenibles y en otras no prevenibles. Y sobre todo esto afecta propiamente la gestación desde el inicio al final y el resultado final, que es el recién nacido con alguna condición. Pues bien, vamos a comenzar, y les diría que sabemos que a nivel de todas las sociedades existen grupos de personas, incluso comunidades, familias o individuos que pueden presentar alguna probabilidad de sufrir alguna enfermedad, algún accidente, alguna muerte prematura, y a estos colectivos o a estos individuos se les considera vulnerables. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una condición que requiere la intervención de quienes saben, quienes pueden y quienes quieren. Y esas son competencias propias del personal de enfermería. ¿Por qué? Porque sabemos, queremos y podemos. Y a medida que hemos observado el avance de la tecnología, el avance de la ciencia, de descubrimientos, incluso cuando vamos a los congresos vemos los nuevos protocolos,
los nuevos medicamentos, las terapéuticas para atender esto, pues sabemos que esta evidencia pues nos lleva a pensar que las enfermedades no se presentan de manera aleatoria, tienen una causa y un efecto. Y también que a menudo esta vulnerabilidad de la que hablábamos tiene sus razones. En nuestro país, recordemos que el embarazo, el nacimiento, la llegada de un nuevo ser todavía está cargada con un misticismo, un halo de cosmovisión procedente de la visión que tenían nuestros antepasados de estos procesos fisiológicos, de estos fenómenos que ocurren al interior del útero materno. De hecho, hay historias registradas que decían o comentan que quizás a veces en la antigüedad se le atribuían estas alteraciones a cosas como la luna, a cosas como la alimentación, a condiciones incluso del estado anímico. Y todavía ahora prevalecen muchas de estas. ¿Cuántos de ustedes no han visto, por ejemplo, al egreso de un recién nacido antes de salir del hospital, pues ya tener colgado alguna pulserita, alguna condición que lo proteja de eso, de esas cosas que todavía prevalecen en el ambiente? Sin dejar de largo esta cosmovisión de las personas, nosotros como profesionales de la salud tenemos que aterrizar la información científica para poder dirigir los esfuerzos. Actualmente se dice que mueren aproximadamente 240,000 recién nacidos en sus primeros 28 años de vida por condiciones congénitas. Y de estos, algunos, como esta cantidad, 170,000, pueden llegar a morir entre el primer mes y los 5 años de vida. Algunos de los que no mueren por alguna estación pueden tener una discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Si bien es cierto que la prevención es mucho más accesible y económica, a veces vemos que está lejos de tener una cobertura universal, ya que si es tan fácil la prevención o si es tan sencillo, ¿por qué no se está haciendo? ¿O por qué no todas las personas tienen acceso a estas medidas preventivas, como son la vacunación, la ingesta de ácido fólico, la suplementación de nutrientes, la administración de suplementos o la atención prenatal adecuada, no solamente en cantidad, sino en calidad, para hacer que todas estas o algunas de las alteraciones puedan ser prevenibles? A nivel, pues, del mundo, como ustedes ven, esta gráfica está muy pequeña, pero aquí en el color morado se puede ver todavía las anormalidades congénitas. Cuando hablamos de defectos al nacimiento es muy fácil asociar estas palabras, defectos al nacimiento y anormalidades congénitas. Es muy fácil asociarlas y sí, forman parte de ellas, pero no es todo. Si ustedes observan, en recién nacidos con bajo peso, con peso adecuado, con peso moderado o con muy bajo peso, algunas de las primeras causas de muerte en estos infantes de menos de 5 años, pues también contribuye estas condiciones para que estos decesos ocurran. Y pues en muchas ocasiones los vemos en las instituciones hospitalarias, afortunadamente con menos frecuencia, pero todavía hay muchos reportes. Recientemente estuve en el Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia y observaba los carteles de casos ya, no poblaciones enteras, pero casos que se documentaban en diferentes partes del país de problemas estructurales. Entonces la pregunta es, ¿qué son los defectos al nacimiento? Si ahorita hiciéramos una encuesta, pues podríamos la respuesta casi natural es malformaciones. De acuerdo a la norma oficial mexicana 034 para la prevención y control de defectos al nacimiento, dice que son cualquier anormalidad del desarrollo anatomo-funcional, del crecimiento y maduración y metabólico presente al momento del nacimiento, que puede ser notorio o latente y que interfiere con la correcta adaptación del individuo al medio extrauterino en los aspectos biológicos, psíquicos, sociales y que son capaces o no de ocasionar la muerte o discapacidad para crecer y desarrollarse en las mejores condiciones en alguna etapa del ciclo vital. Cuando lo leemos así de corrido quizás tenga significado, pero más significado tiene cuando pensamos en condiciones bien específicas. Por ejemplo,
Una malformación craneofacial muy frecuente todavía en nuestro país es el labipaladar hendido. Si bien es cierto, es una condición de falta de cierre facial, no afecta la estructura cerebral, no afecta la estructura motora, no afecta el metabolismo. Sin embargo, es un defecto que no le va a causar la muerte al niño, a menos que tenga otra condición agregada, como podría ser una prematurez extrema. No le va a causar la muerte, pero sí le va a causar alteraciones quizás de desarrollo, porque sabemos que un bebé que tiene un problema de esta naturaleza pues requiere un proceso largo de atención multidisciplinaria entre cirujanos, terapia de lenguaje, terapia ontológica, mucha paciencia y comprensión de sus padres, mucho amor para poderle brindar a este niño la protección emocional, física y de salud que requiera, ya que quizá si este proceso no se concluye, este bebé, este niño en la parte ya de preescolar o en la adolescencia, quizás todavía tenga efectos de esto, como una cirugía no de reparación, de afrontamiento, pero no una cirugía plástica que armonice toda su cara. Y a lo mejor no va a morir, pero va a tener falta de oportunidades, va a ser señalado, va a tener falta de autoestima o dificultad para que su estima le permita desarrollarse en capacidades que tiene la capacidad potencial de hacerlo, pero no lo puede hacer o no lo hace si es que está en un entorno en el cual no se le dan todas las facilidades. Y entonces a lo mejor no hay una discapacidad física, pero hay una discapacidad social que va a afectarlo en alguna etapa de su ciclo vital. Entonces, esto es por tan solo mencionar un ejemplo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es una alteración que conocemos como pie equinovaro. El pie equinovaro es una deformación, no es una malformación, pero sí es un defecto al nacimiento. Esta condición, cuando es detectada en el embarazo, pues no se puede hacer realmente nada, solamente darle a la mamá instrucción precisa del tipo de atención que el niño va a requerir para poder hacer que ese niño, cuando esté en bipedestación, pueda ya tener el mecanismo de corrección de esa condición y el niño no sufra discapacidad. Pero si ese niño nace en una zona aislada, una zona que tiene dificultad de acceso a los servicios de salud y además existe esta cosmovisión que todavía prevalece en nuestro país, en donde algunas parejas o familias, lejos de acudir a un servicio de salud por la falta de recursos, por la falta de conocimiento, por la falta de motivación, a veces simplemente dicen, pues este es el niño que Dios me mandó y pues yo lo voy a querer como esté. Y entonces esta visión, esta cosmovisión, priva de oportunidades a ese niño que podría ser un atleta, podría ser un maratonista, pero no lo va a lograr si no tiene todas estas condiciones. Por eso es tan importante saber qué condiciones son defectos de nacimiento y cómo va a afectar la vida de este ser humano a lo largo de su ciclo vital. Esta misma norma, pues si se fijan, esta es una visión bastante amplia. Entre ellos están, entre los defectos de nacimiento, de acuerdo a la norma, están pues, los defectos del tubo neural, que son más conocidos. Algunos pueden ser diagnosticados tempranamente, muy tempranamente, y ahora con la cirugía fetal, en muchos casos pueden ser reparados, como la espina bífida cuando es diagnosticada. En algunos casos de mielo-meningocele, el encefalocele, pues sí, es una condición ya, es casi incompatible con la vida, está ligado al sexo en los fetos femeninos, y la anencefalia sabemos que es una condición pues que definitivamente no va a haber una vida, pues, quizás haya unos días, unas horas de vida, puesto que no, la bóveda craneal no tiene toda la estructura. También tenemos los craniofaciales, de los cuales pues algunos son más conocidos, como hablábamos del labipaladar hendido, y algunas otras condiciones que a veces raramente las hemos visto. Estadísticamente se ha observado un incremento de las condiciones cardiovasculares, pero lejos de que se incrementen porque se presenten más, quizás haya más sensibilidad para el diagnóstico temprano y la identificación temprana. Y observamos que hay condiciones que pues están en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario, que muchas veces no se diagnostican, sino en etapas ya incluso neonatales tempranas por las condiciones del niño al nacer.
Las cromosomopatías, bueno, pues requieren toda una atención relacionada con la parte genética, la parte de los antecedentes, el historial de la persona para poder ver el riesgo. Los genes, sabemos que todos tenemos estos genes que pueden estar en una condición, los genetistas lo llaman como dormidos o no expresado, que no se exprese, pero cuando se juntan diferentes tipos de genes, se pueden potencializar y entonces estos se expresan a través de alguna condición. También hay algunas condiciones osteomusculares como atrofias, y acá están algunas, pero no están unidas. O sea, el gráfico me las dio unidas, pero no están unidas, son separadas completamente, como las infecciones perinatales, las alteraciones sensoriales, los errores innatos del metabolismo, por supuesto, los defectos de pared, los problemas gastrointestinales. Entonces, una cantidad impresionante de ellos que, pues, obviamente algunos se presentan en una proporción muy pequeña, pero algunos se presentan con mayor frecuencia. Y por eso les hablaba de que a veces las definiciones son tan importantes. Aquí tenemos otra definición del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que nos dice que lo divide en dos, estructurales y funcionales, para que de esta forma permita su estudio y su manejo. Entonces, estas anormalidades estructurales o funcionales están presentes al momento de nacer y pueden causar discapacidad tanto física e intelectual como el desarrollo posteriores en condiciones futuras. Por ejemplo, se me viene aquí a la mente una condición, una cardiopatía que pudo haber sido no detectada en la infancia, aunque ahora ya es difícil que pase de largo por todo el tamizaje, la exploración física, las valoraciones que se hacen al nacimiento, pero pensemos en una comunidad, en una región algo aislada, en donde quizá la atención se dé por personal no profesional, pero personal que tiene algunas competencias, y no se hace este tipo de valoraciones y el niño pues respira y llora, se ve rosadito, se mueve y parece que está bien. El niño va creciendo y resulta que de repente empieza a presentar alteraciones, sobre todo pueden ser en etapas de desarrollo, como sería la preadolescencia o la adolescencia, para poder manifestar quizás algunas condiciones que no se detectaron en etapas tempranas. Entonces, estas condiciones ocurren en la vida intrauterina y se detectan a veces en la etapa perinatal o perinatal, pero muchas veces, pues como vimos, en la primera infancia. Y en este sentido, se le llama congénito a aquella anormalidad que existe antes del nacimiento. Y por eso es que estas definiciones son tan importantes. Ahora, hay una categoría que a mí me ha ayudado a hacer acciones de prevención. En nuestro país ocurren todavía 1.820.000 nacimientos, más de 1.820.888 nacimientos, y de estos nacimientos, aproximadamente una cuarta parte de esos niños que nacen en nuestro país pueden llegar a tener un defecto de nacimiento de esta categoría. Si lo vimos en la anterior, pues hay muchas que son estructurales, metabólicas. De esta categoría es más elevada, tiene el porcentaje más elevado. Por ejemplo, la prematurez, ustedes las enfermedades neonatales son expertas en este tema, y saben que del total de niños que nacen en nuestro país, del 7 al 10% van a presentar una condición de prematurez en diferente grado. Si hablamos de esta cantidad mínima, serían 132,000 pesos, 132,000. Yo siempre relaciono a esta para dimensionarlo con nuestros estudiantes y que tomen conciencia, es que sería llenar una vez al año el Estadio Azteca enterito, cada asiento del Estadio Azteca de la Ciudad de México, con niños prematuros. Es demasiado. Es una cantidad impresionante y ustedes lo ven en las terapias. En algunas instituciones pues requieren, están sobrepasadas las terapias, está sobrepasada el cupo y pues se tiene que dar prioridades. Entonces esta condición pues definitivamente sí es un defecto de nacimiento. ¿Por qué? Porque es una alteración del desarrollo que puede causar la muerte y que puede afectar la vida de la persona a lo largo de su ciclo vital. Una condición de prematurez, sabemos los efectos que puede tener a nivel motor, a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel cognitivo, a lo largo del ciclo de la vida de la persona. Otra condición es el bajo peso, que no necesariamente requieren hospitalización estos bebés,
pero que son un porcentaje importante, a veces relacionado con pues, problemas de la nutrición, problemas de hipertensión, problemas de la edad, y aquí tenemos una nada despreciable cantidad. Lo mismo que acá en la hipoxia, que es otra condición que si lo vemos desde la definición de la norma oficial mexicana, es una condición presente al momento de nacimiento que puede causar la muerte y que puede afectar el desarrollo de la persona. Y aquí englobamos las malformaciones que vimos en la vista anterior. Entonces, si vemos el panorama, pues es complejo, no es nada fácil, es difícil, pero afortunadamente hay mucho que se puede hacer, ya que si nosotros observamos o tenemos esta visión anticipatoria, podemos saber que si sabemos que hay factores de riesgo genéticos, ambientales y falta de nutrientes, ahí se van a enfocar los esfuerzos. Sabemos, por ejemplo, en el medio intrauterino, cuando se hace un diagnóstico prenatal temprano, casi desde la primera ausencia de menstruación, se puede hacer un diagnóstico. El problema radica aquí en que la cultura de la población es acudir a la vigilancia del embarazo una vez que este es visible o que hay percepción de los movimientos del bebé. Esto nos está hablando de aproximadamente 12, 16 o 20 semanas que si no se dio atención son semanas valiosas para detectar y atender. Entonces, el microambiente es muy importante para poder prevenir los defectos de nacimiento. El macroambiente, pues, es esa condición propia de la madre, que es su condición de salud antes del embarazo, en el cual, pues, estadísticamente sabemos que hay un porcentaje alto de embarazos no planeados, ya no digamos no deseados, sino no planeados, que hace que la atención sea tardía o no sea con conciencia. ¿Por qué es tan importante la aceptación de un embarazo? Porque esto motiva a la persona a llevar a cabo los cuidados del embarazo. Si esta mamá no se ve motivada, pues a veces hay una tardanza en el consumo de micronutrientes, en llevar a cabo estudios de laboratorio, asistir a sus consultas, y esto lógicamente también va a afectar la condición de salud de la mamá, el peso, la estatura, la propia condición metabólica de la mamá, si no tiene problemas de tiroides, de diabetes, eso también. Y el macroambiente o macroambiente, que es el ambiente externo al cual está expuesta la persona durante la gestación, el tipo de aire, el tipo de contaminación ambiental, las sustancias a las que se esté expuesta la persona, desde el aire, los alimentos, el agua y sustancias que posiblemente ella también esté metabolizando de manera interna. Entonces, cuando vemos estos factores de riesgo, quiero destacar dos especialmente. Uno, la edad de la madre, ya que todavía existen embarazos muy pequeños, de mujeres muy pequeñas embarazándose, y esta condición, de acuerdo al INEGI, dice que el 13% de esos 1.800.000 nacimientos, pues el 13% le corresponde a las niñas, y si lo asociamos con el 10% que habíamos visto de los niños prematuros, pues son casi 180.000 nacimientos. Digo, no tengo la cifra exacta, pero más o menos así. Y luego tenemos al otro grupo, al grupo de 35 a 39, pero también pasando por estas variantes de 40, 44, 45, 49 y 50 y más. Son cifras que a lo mejor decimos, pues es que no es ni un dígito, pero cuando hacemos una regla de 3 del 0.20 comparado con el 1.800.000 nacimientos, que es nuestro 100%, pues vamos a ver que sí es una cifra importante. Entonces son los grupos poblacionales a los que tenemos que estar dirigiendo medidas o intervenciones educativas para hacer conciencia. La otra condición que podría ser resultado de que se presenten estas condiciones es la escolaridad, porque a menor escolaridad, pues menor capacidad para toma de decisiones. Y esta toma de decisiones tiene que ver con una acción costo efectiva más importante
a nivel mundial, que es la planificación familiar. La planificación familiar es la acción costo efectiva más importante para prevenir todos los defectos del nacimiento, todas las condiciones que puedan afectar a un recién nacido. ¿Por qué? Porque ese recién nacido simplemente no se va a gestar, no va a nacer, porque va a nacer en condiciones mejores cuando la persona planifica, se atiende, se vigila y se cuida. Sin embargo, tenemos que hacer todavía mucha labor para que esto ocurra, porque si no fuera así no tendríamos estos casos que motiva el que estemos aquí, pues platicando de este tema, porque existe, es un problema que existe. Obviamente sí ha habido muchos esfuerzos para reducirlo, todas las campañas para la suplementación de algunos elementos como serían las tortillas, algunas, ¿qué otra cosa? Pues básicamente los suplementos que están disponibles. De hecho, en los años 80, el país que más defectos tuvo del tubo neural era China. Sin embargo, ellos hicieron una estrategia a nivel nacional de darle a todas las personas, hombres y mujeres, que iban a hacer su registro de unión, aunque esta unión no prevaleciera, pero que iban a hacer un registro porque el gobierno les da un apoyo económico. La pareja, cuando iba a hacer este registro, en ese momento se le daba su ácido fólico. En aquel entonces, pues no se había ajustado la dosis, se decía que eran 400 microgramos, 4 miligramos, pero el norte de China redujo enormemente la presencia de efectos del tubo neural con esta suplementación. Entonces fue una estrategia a nivel nacional que impactó y que tuvo efectos. Pero nosotros tenemos que pensar que lo que hacemos nosotros en los centros de salud, en las clínicas de primer nivel, es muy importante. Incluso en tercer nivel es muy importante cuando una mamá tiene a su bebé en la terapia, pues su preocupación está centrada en ese bebé, en la supervivencia, en la evolución, en la mejoría, de cómo va a tener ese bebé de regreso en casa, pero con toda pues amabilidad, respeto y empatía, pues tenemos que hacerle conciencia que tiene esta persona que planificar para que esta circunstancia no se repita, puesto que también tenemos historias de mamás que están con niños que han tenido, todos sus niños han sido prematuros, o todos sus niños han tenido bajo peso, o todos sus niños han tenido alguna condición presente porque no tuvieron este acercamiento para atenderlo. Entonces, vemos que entre los factores de riesgo, ustedes van a ver en esta tabla que del Centro de Vigilancia Epidemiológica de Defectos al Nacimiento, pues hay condiciones que ya de manera inherente están, por ejemplo, el hecho de que pues por parte de la rama materna pueda haber presencia de mayor cantidad de defectos que de la parte paterna. Sin embargo, no son exclusivos. Hay condiciones, tanto cuando la madre tiene defecto como el padre, o hijos previos paternos, familia materna o familia paterna. Cuando se conjuntan todos estos, pues a veces vemos una serie de condiciones que afectan a esa persona que está en gestación. Este es por un lado los antecedentes, ¿no? Entonces, hacer una buena historia clínica, investigar en abuelos, a veces en historia clínica preguntamos solo presión alta, presión baja, diabetes, pero esta pregunta de si hay en la familia alguien con algún defecto, recordemos que en algunas familias estas historias no se contaron. El abuelito no contó que tuvo un hijo que tuvo un defecto, ya no se contó a la siguiente generación y a veces no se sabe. Y esa es la razón por la cual la pareja que está por unirse, pues tiene que saber, como dice el dicho, dicen los genetistas, caras vemos, genes no sabemos. Tenemos que saber qué carga genética tiene esa familia, qué historias hay en esa familia, pero pues muchas veces esto se investiga ya una vez que este embrión está en desarrollo, este feto está en crecimiento o este recién nacido está por nacer ya con una condición. Otra condición que también se ha observado es la presencia de problemas infecciosos que causan hipertermia. No subestimar la hipertermia, pensar que esta en etapas muy tempranas del desarrollo puede causar alteraciones importantes. Entonces, todo proceso infeccioso, la mamá tiene que atenderlo, no necesariamente, pues a veces puede ser de útero, puede ser de vagina, puede ser de vías urinarias, puede ser digestivo, puede ser respiratorio,
puede ser odontológico. Pues toda condición de infección se tiene que detectar, se tiene que atender para evitar que estas condiciones puedan tener efectos en ese niño. Y pues sabemos que nuestro país tiene la pandemia de la diabetes. En algunos casos pues esta debuta en el embarazo y si no se hace un diagnóstico temprano pues también. De hecho, la razón de ser de la enfermería perinatal es que justamente el periodo perinatal, que comprende la semana 22 a los primeros 7 días de vida, es donde mayor atención prestamos a la gestación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el primer trimestre de la gestación es muy importante, donde se manifiestan algunas de las condiciones que van a afectar la condición del niño al nacer, es en la semana 20, 22, 24. Y por eso es que tenemos que prestar atención a hacer diagnósticos a través de implementar los protocolos de atención. Las infecciones, como veíamos, pues aquí vemos una serie de infecciones, una serie de condiciones que causan daños. No lo vamos a leer, pero pues aquí se pueden dar una idea de todas las condiciones que están presentes. Y pues lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente investigarlas, sino también referir al sitio donde esta persona va a recibir mayor atención. Por entidades federativas se tiene ya los diagnósticos de los sitios donde más prevalencia hay. Les digo, no lo vamos a leer, solo quería que observaran ustedes que sí, que hay un sistema de vigilancia nacional que está atento a esto. Regresando un poquito a nuestra etapa de desarrollo, en donde pues se une la célula femenina, la masculina, intercambian material genético. Ese intercambio permite que esas células se dividen en 2, 4, 6, 8, hasta formar esta módula que después va a invaginarse y va a generar las 3 capas embrionarias que van a dar lugar al desarrollo de cada uno de los órganos y los sistemas. Pues esta etapa, que fíjense, ocurre en la semana 3, una etapa bien temprana, pues ahí ya se podría hacer diagnóstico. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues obviamente hay un periodo que pocas mujeres consideran para su atención, que se llama el periodo pregestacional y el periodo perigestacional. Este periodo perigestacional comprende los 3 primeros meses antes de una gestación y los primeros 3 meses. En ese periodo la persona tiene que llevar a cabo una serie de intervenciones, la persona tiene que ser informada de una serie de intervenciones que eviten el consumo de sustancias que puedan afectar este periodo tan sensible, o la ausencia de algunos nutrientes, enzimas, proteínas que no favorezcan que se complementen estos procesos. Y luego aquí ya tenemos en etapa embrionaria pues otro momento tan importante como es la formación de estos tejidos, estos órganos y estas funciones que van a desarrollar en este ser para llegar a la etapa fetal, en donde pues el daño que pudo haber ocurrido pues ya simplemente se va a seguir manifestando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, como les comenté al principio, pues la falta de educación a la salud que prevalece en muchas comunidades y en muchas personas hace que estos problemas se agraven. Ya no hablemos del autocuidado, que el autocuidado sabemos que es una acción aprendida y es constante y continua hacia el mejoramiento. Ya no hablamos de eso, pero lo ideal sería eso. En economías como la nuestra, que hay limitaciones en los insumos, en medicamentos, en equipos y en instituciones, el autocuidado en las personas gestantes es la mejor forma de prevenir y educar. Ahora, la educación, cuando hay falta de educación, pues los problemas se agravan. Entonces, como personal de salud, todos debemos estar capacitados en los diferentes niveles de atención. Es sabido que a veces las personas que tienen vasos muy pequeños piensan que no es necesario llevar a cabo acciones, y no, al contrario, es muy importante llevarlas a cabo. Aquí vemos que algunos factores de riesgo que ya habíamos mencionado pues van a estar relacionados con estas condiciones: las enfermedades previas, la falta de vigilancia prenatal, la falta o la deficiencia, porque de acuerdo a la norma hay personas que cumplen con sus 5 consultas, pero estas consultas fueron muy rutinarias, no fueron personalizadas, no tuvieron el alcance que necesitaban para tener esta atención.
y desafortunadamente todavía sabemos que el momento del nacimiento sigue siendo un momento crucial, de mucho temor, de mucho miedo, puesto que la atención se ha rutinizado. Estos protocolos de atención de parto respetado, humanizado, no intervenido, en las salas LPR, las salas habilitadas o habilitantes para un embarazo en mejor condición, amigable, como dice la OMS, pues tienen como propósito eso, evitar que haya un trabajo de parto prolongado, que haya una ruptura prematura de membranas prolongadas, que haya una salida precipitada de la cabeza fetal, que haya una carencia de personal que reciba a ese niño con las condiciones que se requiere, pues eso va a evitar que ese niño tenga pues asfixia o condiciones como estas. Entonces, la prevención pues es la clave. Entonces, la prevención debería estar aquí, en esta etapa, en la etapa preconcepcional o periconcepcional. Prevenir que no haya infecciones de ningún tipo, pero especialmente las de vías urinarias. Prevenir que la persona gane peso, porque sabemos que el sobrepeso, la obesidad va a causar diabetes, va a causar macrosomía, puede causar malformaciones por alteraciones del metabolismo. También la hipertensión es una condición sumamente importante que puede causar bajo peso o restricción del crecimiento intrauterino, los accidentes, el entorno saludable, no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional, y la prevención de la detección de la violencia, porque también el hecho de que haya estrés, ansiedad en el embarazo puede causar la liberación de cortisol o sustancias que causen oxidación celular. En la etapa prenatal, pues como decíamos, muy tempranamente hacer suplementación, vigilar este desarrollo, evitar la automedicación, hacer este ultrasonido de la semana 11, 14 es muy importante, tratar de ayudar a que esta persona se adapte a la condición nueva de la gestación para que se motive a hacer esos cuidados, vigilar qué actividad física realiza y tratar de que la familia se involucre en el cuidado del embarazo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en la etapa prenatal se pueden presentar las condiciones que afectan el desarrollo de un feto, como son la diabetes gestacional, las infecciones de vías urinarias y cervicovaginales, la enfermedad hipertensiva del embarazo, el hipotiroidismo, que va a causar también o que está relacionado con la restricción en el crecimiento. Entonces, estas acciones se llevan a cabo en la vigilancia prenatal. Cada consulta, cada periodo de consulta se debe revisar estas condiciones como un checklist. Hay una cronología ya establecida en la norma oficial mexicana 007 que nos dice qué debemos hacer todos los que nos dedicamos a esta intervención y por supuesto que debe ser con conciencia, identificar signos que amenazan la gestación, tratar de que las personas no tengan actividad física mayor a su capacidad porque esto puede estar relacionado, por ejemplo, con la prematurez o con la ruptura de membranas que puede causar prematurez. Ya hablábamos del manejo del estrés y preparar a las personas para esta nueva gestación. Quiero referirme aquí en este momento a una condición que también, además de la diabetes, afecta a muchas mujeres en el embarazo y que lamentablemente hace que por la condición en que se desarrolla se tengan que interrumpir embarazos muy tempranamente y tiene que ver con la preeclampsia. Esta condición que tiene que ver con la edad, los extremos de la edad, el número de nacimientos, ya es muy raro ver a una mujer con muchos partos, pero todavía llega a haber realmente en algunas instituciones una gesta 5, gesta 6, ya es raro, pero sí ocurre. Ahora que tenemos una gran migración en nuestro país, pasan a lo largo de nuestro país personas de otros países, de otras razas que también pueden estar relacionadas la presencia de estas manifestaciones, especialmente la raza negra está mayormente relacionada con la preeclampsia, pero los latinos no estamos exentos de esto. El que haya historia en la familia, el que la hermana, la mamá, la tía hayan tenido preeclampsia es muy importante preguntarlo. Y también actualmente con aquellas mujeres que no han logrado un embarazo espontáneo, bueno, pues recurren a técnicas de reproducción asistida, así como los problemas de diabetes, sobrepeso y las trombofilias que pues van a causar una dificultad para la inserción del trofoblasto y esto va a dar una respuesta y esta respuesta pues se va a manifestar
Entonces, ¿cómo prevenir? Pues con una buena historia clínica, una historia clínica completa, saber que cada persona debe tener su vigilancia de acuerdo a su grupo de edad, entre 3 a 4 semanas máximo, nunca ser demasiado, y también el hacer toda la batería de estudios de laboratorio que requiere las embarazadas. El ASTIX es una medida muy importante, cada consulta un ASTIX para ver cómo están las proteínas, cómo están las bacterias, cómo está la glucosa. En el caso de la preeclampsia, pues no se recomienda reposo en cama, puesto que esto a veces causa mucha más ansiedad, y algunos suplementos que a veces se recomiendan, pero también hay otros que están en controversia, puede ser el calcio. Les hablaba yo de la importancia que tiene el estudio de ultrasonido. ¿Por qué? Porque ahora pues ya los ultrasonidos están mucho más avanzados. Este primer ultrasonido no solamente nos permite identificar cromosomopatías o alteraciones del crecimiento, sino también nos permite identificar problemas de hipertensión, como por ejemplo medir el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas para ver o ser un predictor de preeclampsia. También se puede medir la longitud del cérvix, y esto es sumamente importante como una acción preventiva para poder diagnosticar la prematurez. Entonces, este primer ultrasonido, todas las mujeres deben de hacérselo y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pues ha determinado qué es lo que se tiene que identificar. Y si ustedes se fijan, pues es un escaneo de cabeza a pies para poder ver qué condiciones puede tener ese bebé. Y entonces ahí cuando nosotros vemos un ultrasonido en donde se observa el saco gestacional, en donde se observa que este bebé es un feto único, un embrión único, o pueden ser dos o más, que se puede ver su cara y ahí podemos ver el hueso nasal, también la translucencia nucal, ya nos están dando indicios de que ese embrión se está desarrollando bien. Y si además de eso, la persona que haga el ultrasonido puede identificar en la columna que hay integridad, que está alineada, que está intacta la piel, pues entonces está descartando alteraciones del tubo neural, y así en cada uno de los órganos se puede vigilar. Entonces, esto, hacerlo no como rutina, sino como un escrutinio importante, creo que puede ayudar bastante a detectar con oportunidad. Entonces, siempre pensar que el ultrasonido de primer trimestre es sumamente importante para descartar incluso alteraciones, pues aquí vemos en los anexos, como pudieran ser los vasos sanguíneos, que están relacionados también con problemas renales. Les decía que la Sociedad Española de Ginecobstetras ha fijado que pues el ultrasonido del primer trimestre sirve para lo que vimos, ¿no? Para identificar cuántos embriones son, qué edad gestacional tiene, si no hay alguna alteración. Y fíjense cómo se puede ver esto tan importante, tan hermoso. Este es lo que cuando se ve un ultrasonido temprano, fíjense, 28 días íntegro, continuo, pero cuando se observa un defecto de manera temprana. Entonces, por eso es tan importante el que se pueda identificar con oportunidad alteraciones tan frecuentes como las alteraciones del tubo neural. Y bueno, les decía yo que a mí especialmente me ha gustado el prevenir la prematurez. ¿Cómo prevenimos la prematurez? Bueno, pues primero evitando que haya infecciones de cualquier tipo. Segundo, tomando, por ejemplo, el Papa Nicolau, una inspección vaginal tempranamente a una mujer nos permite identificar cualquier infección que puede estar amenazando la integridad del cuello, de las membranas, ya que las infecciones vaginales de manera ascendente pueden afectar esa integridad. También el historial de la persona para descartar que esté teniendo una historia de niños prematuros o pérdidas recurrentes también nos va a ayudar. Y la asfixia perinatal, especialmente en algún congreso, me acuerdo hace unos 20 años, un hospital naval o militar se jactaba de tener su unidad de reanimación, o sea, una unidad de reanimación, y haber contratado una aseguradora que cubriera la asfixia perinatal. Y lo hacen con mucho orgullo por esos avances, pero creo que lejos de esperar que los niños nazcan con asfixia, tenemos que evitarlos. Y esto se evita, pues,
desde que el niño crezca adecuadamente. Recordemos que la asfixia en el embarazo, cuando una mamá está violentada, está con pocos nutrientes, está estresada, tiene pequeños periodos de reducción de flujo placentario. Y esos pequeños periodos continuos ya están causando afectación al niño. Y si a eso le aunamos un trabajo de parto no vigilado, no cuidado y un nacimiento precipitado, una salida traumática, pues todo eso contribuye a las tasas tan altas que tenemos todavía de esta condición, que definitivamente se pueden prevenir. Y aunque algunos consideren que es muy romántico pensar en el parto humanizado, más que romantizar el parto, realmente es brindarle a las mujeres la mejor atención posible, incluso ni siquiera se requieren grandes recursos, solamente la empatía, el cuidado, la vigilancia, la cercanía y estar atentos a todos los cambios que pueden surgir y que pueden afectar tempranamente esto. Para eso tenemos el registro cadetocográfico que nos ayuda a saber en qué categoría está este niño. Si es una categoría 1, puede continuar el trabajo de parto. Si es una categoría 2, hay que estar vigilantes, hay que estar atentos. Si es una categoría 3, simplemente hay que interrumpir inmediatamente ese embarazo para evitar que este niño vaya a tener efectos que luego tengamos que lamentar. Un nacimiento con meconio es, imagínense el escenario más terrible, estar en un callejón donde estás a punto de perder la vida por unos asaltantes, donde estás con taquicardia, estás sudando, los esfínteres ya se relajaron, sientes que tu vida se va a interrumpir. Eso es para el niño el meconio, esa ansiedad, esa falta de apoyo. Por eso es tan importante vigilar el trabajo de parto. Las infecciones, por supuesto, tratarlas, sobre todo en las mujeres muy jóvenes que no siempre tienen las habilidades para identificar infecciones. A veces solamente lo identifican cuando ya la pancita se pone muy dura y entonces observamos que ya hay cambios cervicales. Es posible que en una mujer que se identifique en la semana 28 dilatación de 2 o 3 centímetros, se pueda hacer cerclaje, pues actualmente sí, actualmente se tiene que quitar el foco de infección primero, porque ultrasonográficamente se observa dónde está en el cérvix el foco de infección, porque hay reacciones inflamatorias visibles ultrasonográficamente, se identifica, se quita la infección, se protruye suavemente las membranas a través de esa dilatación y se hace un cerclaje para continuar la gestación. Y ha habido muchos embarazos con éxito que se están haciendo en algunas instituciones públicas. Y las malformaciones que se tienen que prevenir primero con la planificación familiar. Segundo, con el historial de cada persona o cada pareja. Y tercero, con el ultrasonido temprano. Estas gestaciones que tienen evidentemente una malformación, como me pasó el caso de un embarazo de aproximadamente 11 semanas con un encefalocele en el que evidentemente era incompatible con la vida, puesto que la masa cerebral está fuera del cerebro, no se puede, pues darle a la persona la opción de interrupción tempranamente. ¿Para qué? Pues para que la persona, la pareja y un comité de ética decidan cómo se va a continuar con esa gestación, pero como enfermeras tenemos esas capacidades de identificar, detectar, educar y referir. Por lo tanto, pues la finalidad del cuidado perinatal es que todas las personas, que todas las mujeres concluyan con un embarazo en buenas condiciones. Esto quizás estadísticamente no sea posible en la mayoría de los casos, pero digo, en todos los casos, pero en la mayoría podría ser. Así es que, bueno, pues yo quisiera comentar finalmente que los defectos al nacimiento pues son ese conjunto de alteraciones que afectan la estructura de las y los recién nacidos y que pueden ser detectadas en etapas muy tempranas. Algunos son prevenibles y detectados, algunos se requieren pues ya un tratamiento, una rehabilitación y que los institutos pues hacen una labor extraordinaria en estas tareas de tratar estos casos complejos y en muchos casos rehabilitar. Obviamente esto puede evitar que se reduzca la discapacidad y la muerte y sobre todo ofrecerles a los padres un niño con una calidad de vida, una condición mejor.
Los avances pues han permitido hacer diagnósticos en el campo de la genética, diagnósticos prenatales muy tempranos, detecciones. Hay muchos predictores ya actualmente, predictores para preeclampsia, predictores para diabetes, predictores para prematurez, y todo el manejo de la prematurez pues también se está desarrollando y se está avanzando. Pues se nos ha acabado el tiempo, porque tenemos un tiempo por si ustedes tienen algunas preguntas, comentarios, que me encantaría escucharlos. Y bueno, pues maestra Romero, espero haber cumplido con la expectativa de la conversación que íbamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación tan excelente que se presentó. Y bueno, sí hay algunas preguntas. Iniciaré por una pregunta que nos hacen vía Zoom, que nos preguntan por qué es controversial el uso del calcio en el embarazo. Porque algunos ginecobstetras dicen que no es necesario, que solo con la alimentación es suficiente, y algunos comentan que sí, deben ser altas dosis de calcio. Entonces, esa es la controversia. A veces depende de la escuela, de la asociación o de la federación a la que pertenezca el clínico, para que decida darla o no. Pero creo que en nuestro país la mayoría de las personas pues requerimos suplementación, y la gestación es una condición que sí requiere suplementación. Cuando observamos que es una persona que tiene bajo peso o historial de una nutrición no equilibrada, pues sí vale la pena, y más en aquellas personas en las que tempranamente se ha pensado que pueden desarrollar preeclampsia. Creo que sí sería muy bueno. En las enfermedades perinatales sí suplementamos tanto ácido fólico, hierro, calcio y algunos otros micronutrientes. Ok, bueno, también dentro de la experiencia que tienes, pues nos gustaría que nos compartieras si tú has podido identificar las causas más comunes que se tiene para desarrollar espina bífida. Sí, pues lo que he visto durante el tiempo que estuve en la institución que referiste, y que bueno, de hecho de paso que acaba de cerrar sus puertas, pero en esa comunidad que estuvimos en Iztapalapa durante 30 años, observamos en esa comunidad específicamente la edad paterna, la edad materna en edades muy jóvenes, y la paterna en edades muy altas, el uso de, por ejemplo, de anticonvulsivantes, las toxicomanías, el consumo de alcohol, y sobre todo eso, básicamente porque sabemos que en nuestro país, los mexicanos, se ha descubierto que no tenemos el gen que absorbe el ácido fólico, no lo tenemos que suplementarlo. No, el ácido fólico que está en la naturaleza, como en las verduras verdes, de hoja verde grande, si uno se come, por ejemplo, un plato de espinacas, tendría que ser crudo para que se absorba el ácido fólico, y eso no lo vamos a hacer. La cocción va a destruir los folatos. Pero además de eso, nosotros absorbemos una porción muy pequeña. Esa es la razón por la cual en la mayoría de las personas deberíamos de suplementarnos de ácido fólico, pero más en aquellas mujeres que tienen una condición nutricional deficiente, que consumen alcohol o que consumían alcohol, toxicomanías, anticonvulsivantes especialmente, y que sus rangos de edad son extremos. Eso es lo que encontramos nosotros en esa comunidad. Prevalecían uniones de hombres muy grandes con personas muy chicas, y entonces la edad paterna tenía una influencia en la presencia de defectos del tubo neural. Bueno, también nos preguntan que, bueno, en nuestra sociedad, pues ya las mujeres que son profesionistas sufren de estrés. ¿Qué recomiendas tú para que este estrés pueda disminuir y los embarazos puedan llegar a un buen término? Sí, fíjense que el estrés a veces lo minimizamos mucho, pero es sumamente importante. Estamos ya tan acostumbrados al estrés que ya no lo identificamos. Pero el estrés, pues lógicamente va a causar la liberación de cortisol, y esta sustancia pues va a afectar en general a la célula, por el solo hecho de que no esté en su ambiente más propicio a la célula para que se desarrolle. Entonces, efectivamente, las mujeres que deciden embarazarse después de los 35 años
tiene en su mente toda la información que han podido recolectar y esa información siempre pasa por su mente como algo muy negativo. Y aunque tengan la evidencia que todo está bien, siempre el manejo del estrés, el manejo de la evidencia, no les permite tener tranquilidad de que todo está bien. Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, pues que la persona que va a planear embarazarse de más de 35 años, pues sí se haga un estudio genético, se haga, pues conozca a su familia, qué hay en su familia, qué es lo que ha habido, se suplemente por lo menos 3 meses antes, se haga sus estudios de laboratorio para que descarte cualquier alteración. Especialmente lo que encontramos también muy frecuentemente es el hipotiroidismo subclínico. Esa condición la encontramos con mucha frecuencia en un estudio que hicimos ahí en el centro, en donde tamizamos a todas las mujeres que llegaban para consulta prenatal, todas tamizadas con perfil tiroideo. Y resulta que la mayoría tenía hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué? Pues igual, falta de nutrientes. Entonces, una dieta equilibrada también puede ayudar y sobre todo información, mucha información. Entonces, yo especialmente me gusta mucho tratar a las mujeres de más de 35 años embarazadas, porque fíjense que la edad es relativa. Podemos tener una mujer de 35 años que toda su vida ha estado bien cuidada, bien nutrida y biológicamente tiene una edad menor, puede tener 30, aunque tenga cronológicamente 35, puede tener 30 o 28 años biológicamente. Y podemos tener un adolescente de 15 años cuya condición de mala nutrición, excesos, puede tener una edad biológica de 30 o 40 años. Entonces la edad es relativa, depende del historial de cada persona. Por eso es que no se casen con la idea que 35 o 40 años es igual a síndrome de Down. No necesariamente. Hay que hacer estudios genéticos, hay que ver la historia de la persona y hay que cuidarse y nutrirse adecuadamente, reducir el estrés con ejercicio, con pensamientos pues, más positivos, no ver tantas noticias porque eso nos estresa mucho, sino tratar de enfocarse al objetivo que quiere, que es un embarazo que llegue a término en buenas condiciones, pues abocarse a nutrirse, a cuidarse, a atenderse con oportunidad. Creo que tienes tu micrófono apagado, maestra. Perdón. También nos preguntan qué relación tiene el consumo de tabaco con la presencia de hernia diafragmática. Hernia diafragmática. Fíjate que no tengo tanta información relacionada con eso. Lo que sí sé es que, lógicamente, recordemos que el tabaco tiene una gran cantidad de sustancias que pueden afectar la etapa del desarrollo. Sabemos que la hernia diafragmática pues, es esa falta de cierre de ese músculo en etapa temprana. Entonces, decíamos que cualquier ausencia o exceso de sustancias no propias para el logro de esa morfogénesis, pues va a afectar. El tabaco, por supuesto, es un factor. Y debido a esa deficiencia de ácido fólico que pues nosotros tenemos, ¿cuál es la dosis que se debería de recomendar en la etapa preconcepcional y durante la gestación? Anteriormente se decía que eran 400 microgramos, pero actualmente se recomiendan 800 microgramos en aquellas mujeres que no tienen antecedentes de alteraciones del tubo neural y 4 o 5 miligramos en aquellas que tienen antecedentes de niños con defecto del tubo neural, historia familiar de defecto del tubo neural o que consumen algún anticonvulsivante. La última pregunta que nos hacen es sobre qué medidas hay que tomar cuando hay infecciones recurrentes de difícil tratamiento. Esa es una pregunta sumamente importante porque fíjense que las mujeres que asistían al centro iban con múltiples tratamientos, múltiples. Y cuando uno veía las recetas de médicos prestigiados con estudios avanzados, decía, bueno, ¿por qué este tratamiento no le ha funcionado? Pues resulta que teníamos que recurrir a la base, al origen. ¿Qué es lo que causa las infecciones urinarias y vaginales? La higiene, la forma en la que la persona
se asea el consumo de líquidos, el estreñimiento y el estrés. Entonces, cuando mejoramos el estreñimiento, mejoramos el consumo de líquidos, mejoramos el estrés, cualquier tratamiento mejoraba. Pero mientras ese factor no lo atendiéramos, las personas tenían tratamientos, pero la causa, el factor causal no se quitaba. Entonces, confiemos que las enfermedades tenemos los elementos necesarios para atender a las personas. Y eso me dio mucho orgullo saber que con esas medidas de decirle a la persona cómo limpiarse adecuadamente de adelante para atrás, cómo vaciar la vejiga, qué consumo de líquidos tenía, qué tipo de líquidos tenía que tomar, cómo debía de asearse y por qué el estreñimiento, porque acuérdense que la E. coli es el factor de las infecciones urinarias. Entonces, si la persona es estreñida, no iba a mejorar. Entonces, esos elementos mejoran las infecciones vaginales y urinarias. Gracias. Bueno, y una última pregunta. Nos preguntan, bueno, esta es una situación, una gestante de 23 semanas, gemelar, está tomando ácido fólico, calcio, y en su dieta consume brócoli, espinacas, y además es diabética, tipo 2. Y ahora en su eco salió con litiasis renal. ¿Crees tú que pueda tener alguna complicación relacionada con los defectos al nacimiento? Pues prematurez, puede tener prematurez por el solo hecho de ser una gestante con embarazo doble. Ese ya es un factor que va a tener. Puede tener también ruptura prematura de membranas que pueden causar prematurez y puede tener bajo peso al nacer precisamente por la competencia de nutrientes en esa gestación. Y recordemos que la prematurez, el bajo peso, pues son defectos al nacimiento, no malformaciones, que también están dentro de los defectos al nacimiento. Malformaciones, si ya sus ecografías no han demostrado que tiene malformaciones, pues ya se descartan, ¿no? Ahora hay que ver que no haya competencia, si es bicoriónico, si tienen una sola placenta, son 2 placentas, porque ahí es donde empieza a haber la competencia por el crecimiento en lo que sigue del embarazo. Bien, pues muchísimas gracias por la excelente presentación que nos diste. Sin duda, pues nos hace mucha conciencia de todo lo que implica la prevención. Si la hacemos y si la promovemos, estaríamos ayudando a muchas personas y contribuiríamos a disminuir estas altas tasas de defectos que se presentan al nacimiento. Pues muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerte y bueno, en breve se te hará llegar una constancia por la participación en esta sesión y pues muchísimas gracias.